Entonces abre una segunda fase de la Semana de Graduados, un proyecto en coordinación con la Universidad de Filosofía y el programa de Historia del Arte. Estamos muy complacidos de que se haya dado. También se han dado otros proyectos en colaboración, por si no sabían, el Departamento de Arte con el programa de Historia del Arte tiene la Galería Ínchula, que están presentando ahora Retrógrado, una presentación. La Semana de Graduados nace como una iniciativa para promocionar los tipos de reflexiones y investigaciones, ¿no?, que se hacen en los ámbitos graduados a través de todas las humanidades, y estamos muy complacidos de que el doctor Henry haya aceptado esta invitación para presentarnos hoy su conferencia. Con eso pues le cedo la palabra a la doctora Ingrid, que va a dar una presentación formal de nuestro invitado, pues, el doctor Henry. Gracias por venir. Buenos días, colegas, profesores y estudiantes. Primero quiero reconocer la presencia del doctor Jackson y del profesor Palarino, que se encuentran con nosotros. Agradecerle a todos que estén en el día de hoy aquí con nosotros. Iniciamos una serie de conferencias desde distintos enfoques y a partir de diversas disciplinas. Hoy la conferencia del doctor Etienne Helmer, distinguido profesor del Departamento de Filosofía, lleva aquí en Puerto Rico 7 años y ha tenido la gentileza de aceptar mi invitación para que inicie esta serie de conferencias. Quiero expresar mi agradecimiento profundo porque él haya aceptado y también expresar mi orgullo porque fue mi profesor que asistía a sus clases de filosofía antigua. Él enseña la mayoría de los cursos de filosofía antigua aquí en la Universidad de Puerto Rico. Así que sin más, los dejo con el doctor Etienne Helmer. Pues muy buenos días a todos. Primero, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecido a la doble invitación que me hizo la doctora Jiménez para participar de su ciclo de conferencia del Departamento de Historia del Arte, tanto como a los estudiantes de la Asociación de Filosofía. Muchas gracias por invitarme. Como ustedes saben, en general, me dedico sobre todo al estudio de la filosofía antigua en mis clases y mis investigaciones. Pero trato de desarrollar un acercamiento filosófico a las imágenes fotográficas que me interesan desde hace mucho tiempo. Y en el día de hoy voy a hablar del tema del desorden, que me ha llamado bastante la atención desde cierto tiempo. El punto de partida de todo eso es que me di cuenta que habían ciertas imágenes un poco excepcionales en comparación con la norma de las fotografías. La mayoría de las imágenes que vemos están organizadas, es fácil leerlas, digo, circular en la imagen, mientras que un número pequeño de las fotografías nos presentan un desorden visual. Y este desorden visual hace la lectura muy difícil, creo, de estas imágenes. Es decir, que no sabemos cómo entrar en la imagen, no sabemos muy bien lo que hay que ver en la imagen, porque precisamente parece que el fotógrafo lo ha dificultado todo. Y la paradoja que me sirve de punto de partida es que estas imágenes de desorden, no necesariamente esta, pero una como esta, por ejemplo, casi se niega a ser vista. Y me pregunto, pero ¿por qué el fotógrafo me enseña una imagen en la cual me hace muy difícil ver algo? En la historia de la fotografía, de la cual no soy para nada especialista, traté de ver si, tanto en las fotografías antiguas como en las fotografías más recientes, habían algunas imágenes así.
es un ejemplo bastante reciente de un fotógrafo francés que se llama Jean-Louis Barnel, en el cual hay obviamente un desorden. Otro fotógrafo muy famoso, Jeff Wall, canadiense, ha intentado otro, The Destroyed Room. Bueno, se parece un cuarto destruido, pero también puede tener que ver el desorden con cosas más naturales, como esto, como que ramas, plantas que se van por todos lados. ¿Qué quiero decir cuando digo que en estas imágenes hay, claro, con niveles distintos, un desorden? Primero, creo que podemos decir que hay desorden porque hay un conjunto de elementos que están un poco confundidos. Los límites de los objetos particulares que están en estas imágenes son difíciles de determinar. Y, para terminar, la disposición mutua de estos elementos no forma un todo consistente. Creo que eso es una definición básica y aceptable del desorden visual. ¿Cómo considerar a este tipo de imágenes? Yo creo que no son meramente curiosidades. Hay una clara intención por parte del fotógrafo de fotografiar esto. De fotografiar lo que se parece a un caos visual. Y lo que me interesa aquí, quizás esto se relaciona más con un asunto filosófico, es la dificultad de la representación. Porque esas imágenes llaman la atención precisamente porque chocan esa capacidad natural que tenemos de representarnos las cosas. Esa paradoja se dobla o viene acompañada con otra paradoja que tiene que ver con la misma fotografía. De los múltiples nacimientos históricos que ha tenido la fotografía. Creo que en la historia de la fotografía no hay fecha de nacimiento única para la fotografía. Se inventó en distintos lugares, al mismo tiempo el proceso técnico. Pero hubo también, más allá de la invención técnica, una invención pública de la fotografía. Y me refiero a esto. El científico y hombre político Arago, francés, en la primera mitad del siglo XIX, inició una suscripción pública a favor del daguerreótipo, que fue una invención previa a la fotografía que conocemos. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque le pareció que el daguerreótipo era una imagen de una exactitud y claridad increíble, lo cual podía facilitar mucho la ciencia y el conocimiento. Así que la segunda paradoja, además del choque con la falta de representación, es este. Aquí hay un uso bastante paradójico de la fotografía si nos referimos a lo que fue la intención histórica de crear la fotografía para aclarar nuestra representación de la realidad. Aquí tenemos fotografías que van totalmente en contra de esa intención. Entonces, pregunta, si hacer fotografías de estos desórdenes sirve para aclarar estos desórdenes, tratar de poner en orden algo que en la realidad está en desorden, o es más bien preguntar sobre la capacidad representativa de la imagen fotográfica. Mi contestación a esa pregunta es que estos desórdenes no son desórdenes meramente aparentes o en superficie, que
a veces hay imágenes que hacen esto. Por ejemplo, esto, Chris Jordan, claro, es un caos de carros, si lo vemos a nivel local, si sacamos una parte de la imagen, pero si se ve la imagen en su totalidad, se nota, creo, que el fotógrafo intentó poner todo eso en orden, digo, a nivel visual. Quizás es aún más obvio con la siguiente. Si usted toma un pedacito de la imagen, son cosas tiradas al azar. Pero si lo vemos de lejos, hay como un movimiento bastante obvio, como un círculo aquí, como si fuese una ola o un ciclón, ¿verdad? Esas cosas pequeñas que ustedes pueden ver son celulares, teléfonos celulares, botados. Okay. Aquí el desorden es meramente una apariencia, porque está retomado dentro de una composición que le da un orden. Así que el desorden material está retomado dentro del orden de la imagen. Yo no voy a hablar de esto. Voy a hablar de las anteriores. Esta o esta también. Yo no quiero ser la persona que va a intentar que hacer el nudo aquí. También de esta. En casa al final del mes. Y un poco. Y esto también. Desorden real. La singularidad, creo, de aquellas fotografías de desorden que me interesan es que no cancelan la función de representación de la fotografía, sino que la vuelven una experiencia que llamo una experiencia del catástrofe, una experiencia catastrófica visual. ¿Qué quiero decir con el catástrofe? No quiero decir que todo va mal. ¿No? Quiero decir que hay un cambio completo de la manera de ver a la imagen, que la imagen implica esa experiencia. Estas imágenes modifican, creo, lo que ver significa, por implicar una dispersión de la mirada. Así que lo que está en juego aquí es que cómo vamos a leer esta imagen, cómo vamos a verla, qué sentido o significado podemos darle si el fotógrafo no nos ayuda a orientarnos como lo hace en una imagen más clásica. Eso es lo que voy a explicar en el día de hoy. Creo, y para terminar con mi presentación, creo que estos desórdenes visuales son una manera, no la única, pero una manera que la fotografía tiene que apartarse de la tradición de la pintura. Por eso el subtítulo de la ponencia habla de la modernidad fotográfica. Así que creo que la fotografía logra, la relación entre fotografía y pintura es una muy estrecha de acercamiento y distancia, pero creo que aquí tenemos por lo menos una manera en que la fotografía puede distanciarse con su propia herramienta de una tradición cultural más clásica. Voy a hablar primero de la imagen como representación ordenada. Para hacerlo, voy a explicar lo que quiero decir cuando hablo de desorden en la imagen. Desorden en la imagen, creo, puede significar dos cosas. Puede referirse al contenido de la imagen, como aquí hay la serie de rocas, de piedras,
tiradas al azar. O puede también el desorden de la imagen referir a la superficie de la imagen, es decir, no a su contenido, sino a su organización como imagen. Es decir, una imagen desorganizada. Las imágenes que me llamaron la atención primero para hacer este trabajo eran imágenes que representaban un desorden como contenido. Pregunto si debe ser desorganizada la superficie de la imagen para representar un desorden o no. Es decir, que pregunto si la representación del desorden como contenido de la imagen debe darse en una imagen desorganizada o no. Creo que no, por dos motivos. Es decir, que creo que la representación de un desorden como contenido de la imagen, contenido de la representación, no implica necesariamente que la imagen esté desorganizada. Creo que todo lo contrario. Primero, el primer motivo es que es muy difícil concebir una imagen desorganizada. Un cuadro clásico siempre está organizado, siempre se atiene a ciertas reglas de composición. Digo siempre, en general, yo sé que mi discurso es bastante general. Conocemos todos de algunas reglas de composición, la más famosa siendo quizás la perspectiva con todas sus posibilidades. Existen distintas maneras de aplicar la perspectiva. Aplicar estas reglas hace de la imagen una superficie visual organizada, que se presta a la lectura, al desciframiento. Sin estas reglas sería muy difícil entonces ver a la imagen y entenderla. Un ejemplo fácil de ver es esta clásica obra, El Jardín de las Delicias, de Bosch. Gracias por haber cambiado el título al español. Pensaba que lo había dejado en francés. Obviamente, si sacamos una parte de la obra, se ve desorganizada y caótica. Cuerpos monstruosos que van por todos lados, formas monstruosas. Hasta recientemente una investigadora en Estados Unidos logró ver que hay no recuerdo dónde está, pero hay un texto musical bien pequeño, muy detallado, y ella logró descifrar la música para tocarla, lo que era el significado de esa música. ¿Cómo? Del infierno. Está en el infierno. Muy chiquito, así que no logro ver. Pues, así que a nivel local, todo está desorganizado y caótico. Pero si vemos al cuadro como totalidad, está muy organizado. No voy a entrar mucho en los detalles, pero primero que todo es un tríptico organizado dentro del canon clásico de los textos canónicos, tres etapas en la condición moral del ser humano. Así que hay una consistencia global del cuadro. Y también, si entramos en una parte, hay como ciclos, movimientos organizados. Así que el desorden como contenido de la imagen está organizado en la imagen como composición. Dos, creo que con la fotografía
la organización visual de la imagen es aún más obvia, por dos motivos. Primero, como dije al principio, por lo menos hubo, no sé si todavía lo hay, pero por lo menos hubo una relación súper estrecha entre pintura y fotografía, de tal modo que muchos fotógrafos se formaron primero como pintores. No hay mejor ejemplo, creo que Henri Cartier-Bresson, que estudió pintura y de hecho tiene una obra como pintor muy bella, de hecho. Y él ha tenido cursos de composición para cuadros. Y todas esas fotografías, o toda gran parte de las fotografías de Cartier-Bresson, reflejan esa preocupación grande para la composición de la imagen. Bueno, podríamos dedicar como horas y horas a hablar de cómo se compone esa imagen. Salta a la vista, digo, el carácter geométrico y a la misma vez dinámico de la imagen. Esta la escalera, la cual sigue el movimiento de la rampa, la que se llama así. También está el movimiento de la carrera, dinamizada por la bicicleta. Hay mucho juego con los rectángulos del pavimento, los de la carrera, los de la acera, aquellos de la pared, las mismas marchas de la escalera. Todo eso compone un equilibrio dinámico. Y si ustedes prestan atención a las fotografías de Cartier-Bresson, verán que siempre vienen dos cosas, creo. Composición geométrica y elemento dinámico. Una estructura y un elemento que dinamiza la estructura como un elemento de historia. Bueno, lo que quiero decir sencillamente con esta imagen es que muchos de los fotógrafos empezaron con o fueron formados a través de la composición pictorial clásica. En otras palabras, podemos decir de Henri Cartier-Bresson como de otros que fueron pintores que usaron una cámara. Segundo argumento a favor de que la representación del desorden, del caos, pasa por la organización de la imagen, es que, como ya he dicho, la fotografía nació también al servicio de una visión científica del mundo. Arago, en particular, creía que la imagen fotográfica podía hacernos saber cosas que no sabíamos. Venía como una herramienta para aclarar lo que el mundo tenía de oscuro del mundo. El carácter muy limpio de los daguerreótipos, muy exacto, permitía articular con mucha claridad las partes y el todo, ver cuál era el límite natural y mutuo entre las partes de un todo, de tal modo que la imagen fotográfica facilitaba el saber. Hasta tal punto que el novelista Émile Zola dijo que si alguien no ha tirado una foto de algo, no puede pretender que conoce este algo. Dice que la fotografía tenía para ellos el propósito de aclarar el mundo. Y para aclarar, pues necesitaba la imagen ser organizada. De manera muy general, podemos entonces concluir esa primera parte diciendo que hacer una imagen, poner algo en imagen, es organizar algo. Entonces, por ser la fotografía vinculada con una intención de orden, de organización, pregunto si se hace imposible entonces representar
el desorden. Y eso me lleva a mi segunda parte, que he titulado desde la representación ordenada hacia la representación del desorden. Ya he dicho que la capacidad de la imagen en organizar, en ser una superficie organizada, facilita la lectura. Ya lo he enseñado con el cuadro de Jerome Bosch, el Jardín de los Literaturismos. Pero eso vale también, creo, para la fotografía. Esta. Y voy a enfocarme en un concepto que me parece necesario cuando se habla de desorden, es el concepto de detalle. El detalle es un concepto que ha sido trabajado por muchos estudiosos de la historia del arte. Pienso en particular en los trabajos de Daniel Arras. Hay un libro de él que se llama El detalle. Y a través del estudio de cuadros clásicos, él explica que un detalle puede dar la clave para entender un cuadro. Y la gran dificultad del detalle es su posición, digo, no su posición espacial en el cuadro, pero su estatus en la imagen. El detalle es una noción un poco sutil y delicada. De ser demasiado integrado en la composición, pues el detalle no se nota. De no ser integrado o fuera, no se nota tampoco. Así que el detalle debe estar dentro del todo, pero con distancia suficiente para ser notado. Está en una relación ambivalente, por eso es difícil su representación, pero debe ser representado de cierta manera para que se note y para que llame la atención suficientemente. Pues el detalle y su ubicación en la imagen sirve como fuente de desorden en las imágenes organizadas. Como se trata aquí de fotografía, voy a hablar de esta fotografía de Walker Evans. Sobre este trabajo, dentro de su trabajo al servicio de la National Administration for Agriculture de Estados Unidos, en los años 30, se trataba de documentar la crisis de Estados Unidos de los años 30. Aquí representa a una familia en Alabama y esta fotografía es obviamente organizada. No es caótica para nada. Todos están frente al fotógrafo, están en una línea, los personajes, dentro de un contexto de la casa. Así que es algo organizado, todos miran al fotógrafo. Hay algo también de composición si ustedes se enfocan en la curva de los ojos de los personajes que crea un movimiento, que hay una composición. También las distintas puertas y la ventana forman también un elemento organizado de la fotografía. Sin embargo, hay detalles que vienen a perturbar y a la misma vez posibilitar la lectura de esta imagen. Así que va a introducir desorden dentro de la composición organizada de esta imagen. Primero, ustedes pueden ver que la mirada de cada uno de estos personajes es distinta. La mirada que hace el fotógrafo.
la mujer aquí al lado se ve un poquito más sonriente que el hijo mayor, los dos adultos, y el hijo menor más se ríe más. Es que no todos tienen la misma, no se relacionan de la misma manera con el fotógrafo. Eso introduce cierta perturbación de la imagen, la cual puede ser interpretada de distintas maneras. Es que no todo es uniforme. Otro detalle que creo debe llamar la atención es lo que está en el fondo, en la pared, en el fondo. No se ve bien aquí, pero son fotografías. Y si trato de... no sé si funciona ok, sí. Perdón, sí. Okay. Bueno, son fotografías, ¿okay? Y hay más en el cuadro superior. Son fotografías, pueden ser fotografías de la familia o fotografías de un periódico. Porque dentro de la imagen hay otra imagen. Así que nosotros, al mirar esta fotografía, claro, nos enfocamos en la familia, pero la mirada puede desviar hacia una imagen dentro de la imagen. Y eso introduce una leve desorganización. ¿Qué es lo que hay que mirar en esta imagen? Obviamente la familia está al centro, pero Walker Evans no hace nada al azar. Es decir que por eso le llamó la atención de que esta familia tiene fotografías de niños, probablemente otros miembros de la familia, fotografías de la misma familia, de que esta familia se representa a ella misma. Entonces, eso perturba la lectura previamente fácil de la fotografía como, bueno, eso es la representación de una familia de Alabama en el 1935. Hay más que esto. Y este más que esto es elemento de desorden, porque en vez de acelerar esa fotografía nos representa una familia de Alabama, puedo preguntarme, ¿qué es lo que esta imagen me representa? ¿Qué es lo que quiere decir? Más allá de su dimensión documental. Hay una gran variedad quizás de opciones para interpretar, pero lo que quiero decir es que este detalle, o estos detalles que necesitan ser vistos de cerca para ser entendidos, vienen a la misma vez desorganizar un poco la mirada y a la misma vez organizar. Así que el detalle cumple un doble papel: desorganización de la totalidad y a la misma vez organización de esa misma totalidad. Es un papel paradójico. Pasaba igual, creo, con el cuadro del Jardín de las Delicias. Así que los detalles, que eran mucho más numerosos, venían como elementos de desorganización del marco, del cuadro, ¿verdad? Y a la misma vez como elementos integrados dentro de una organización total que facilitaba la lectura de estos mismos detalles. Entonces, tercera y última parte de la presentación. ¿Qué hacer y cómo acercarnos a las imágenes que presenté al principio? ¿Qué hacer con esto entonces? Obviamente hay una composición global de la imagen.
parece que el desorden está presentado de frente. Pero ¿cómo veo ese desorden? Aquí la imagen no parece contener un detalle más relevante que otro. Todo es detalle, nada es detalle en esta imagen. Así que es muy difícil saber cómo entrar en esta imagen y circular para descifrar. No hay ningún punto de referencia que me permita saber por dónde pasar. ¿Qué es lo que el desorden como contenido de esa representación le hace a la imagen, a la fotografía? Creo que podemos decir 4 cosas al respecto. El primer punto es que la imagen de desorden no logra componer una totalidad. Claro, hay una totalidad delimitada por los límites materiales de la fotografía, eso es cierto. Pero la mirada no logra abarcarlo todo, por falta de organización. Eso me parece que vale para esto, vale también para esto. Es muy difícil tener una visión abarcadora de estos desórdenes. Tú también. En otras palabras, la imagen cuyo contenido está desorganizado en estos ejemplos abandona la pretensión de ser una imagen total. Es decir, una imagen que podría dar a verlo todo. Son fragmentos. La imagen desorganizada se presenta aquí como un fragmento, una antiobra en el sentido clásico de la palabra. Así que, un fragmento. 2. Ya lo dije, pero lo voy a repetir de manera un poco más formal. No hay camino flechado para seguir en estas imágenes, sino una multiplicidad de opciones. Es muy difícil determinar una lógica visual en estas imágenes. Puedo empezar por el fondo y acercarme al frente, puedo contrastar elementos que son ramas con elementos que son hojas, puedo contrastar el agua en el fondo con lo vegetal, pero no sé cómo se organiza todo eso, más allá de la limitación material de la imagen. La imagen de Jeff Wall, el Entangling, podemos circular en este nudo horrible siguiendo cualquiera de las sogas, la negra, la azul, la gris, y eso nos llevará a distintos puntos de salida. Sí lo hay. De hecho, hay una diferencia entre precisamente esta imagen y las demás. Así que sabemos que el nudo puede tomar muchísimo tiempo, pero va a deshacerse gracias a la paciencia del hombre. Aquí, en esto, nunca vamos a salir del desorden. Hay un nivel de desorganización más alto aquí, creo, que con el mundo. 3. Esa
desorientación de la mirada desemboca en una experiencia nueva de lo que significa, creo, ver. En una larga tradición, ver era saber y aprender. Así que, por eso, el gran éxito de la imagen fotográfica, uno ve, uno sabe. La claridad de la fotografía servía como, puede ser vista como una superficie de saber directamente accesible, asequible. Esto no pasa con ese tipo de imágenes. ¿Por qué? Por la confusión. Saber significa poder entender relaciones entre partes y todos, un todo. Aquí, eso deja de ser posible. Es decir, que no hay consistencia ninguna. Solo podemos ver. Este ver nos sirve para saber. Cuatro. Voy a repetir lo que acabo de decir, perdón. Solo podemos tratar de identificar lo que vemos, sabiendo que eso va a ser muy difícil y quizás imposible, precisamente por el caos, por el carácter destruido de las cosas. Así que estamos en una experiencia del ver catastrófico. El ver no sabe qué ver. No sabe lo que hay que ver. Podemos interpretar esa experiencia de dos maneras. Podemos verlo como un ver súper débil. Si no hay nada que ver, pues, o si no sabemos cómo ver, el ver se imposibilita. Al contrario de lo que pasa en imágenes que tienen una composición muy organizada. Pero podemos pensarlo también al revés. Quizás este ver mínimo, este ver quizás puede ser visto como la misma experiencia del ver. Es decir, ver es primero que todo buscar cómo orientarse en una totalidad de cosas. En otras palabras, la experiencia del ver, de la visión, la mirada que estas imágenes nos proponen, quizás no es una manera de imposibilitar el ver, sino una manera de decir, mira, ver en realidad, cuando tú ves a una imagen organizada, no te das cuenta, pero en realidad lo que estás haciendo es que organizas la imagen, claro, gracias al trabajo del pintor o del fotógrafo, pero tu mirada está haciendo un trabajo así de fuerte de que está circulando, busca caminos. Esta imagen nos da la conciencia, es como un reflejo de lo que estamos haciendo cuando miramos a un cuadro, sea organizado o desorganizado. El catástrofe sería esto, es decir, llevar a la conciencia lo que significa ver y observar. Para concluir, voy a tratar de dar una interpretación muy general de este tipo de imágenes. Es realmente una propuesta muy abierta, no la he trabajado suficientemente, pero es sobre el significado de estas imágenes en general. La he presentado como experiencia un poco particular de la visión y de la mirada. Creo que podemos
también ver a esas imágenes dentro del contexto del desarrollo de la democracia. La fotografía nació como técnica en una época de cambio. Nació al colmo de la sociedad industrial y de que iba a la par con una nueva sociedad organizada de manera bastante clara. Y a la misma vez nació cuando todo eso empezó a deteriorarse. Es decir, el orden de la sociedad cambió. Las sociedades modernas supuestamente, abandonaron las jerarquías de las sociedades anteriores para pasar a lo que llaman la sociedad democrática. Empezaron a nivel de la industria y a nivel del progreso técnico a aparecer los primeros daños del progreso técnico, del desarrollo industrial, la pobreza, la contaminación. Lo que había sido presentado como fuerzas de organización de la sociedad, fuerzas de organización del mundo social, del mundo económico, bajo el nombre de progreso, empezó al mismo tiempo a deshacerse para llegar al caos que conocemos. Eso es el contexto democrático. Es decir, la democracia es la igualdad de todos sus miembros de una sociedad. Pues creo que esas imágenes llaman la atención sobre eso. Son imágenes democráticas. Es decir, que todo tiene el mismo valor en ese. No hay nada que sea más importante que otra cosa. Igual aquí. La imagen no privilegia ni la silla que está en el fondo, ni las botas, ni la camiseta, ni la botella, ni nada. Todo está al mismo nivel en términos de significado. Eso es democrático. La imagen deja de ser, en cierto sentido, la democracia. Pero la imagen deja de ser jerarquizada. Y creo que estas imágenes tienen algo que ver con la democracia, es el desorden en ese sentido. Pero también creo que la democracia es otra cosa. La democracia no es solamente el caos de la igualdad. La democracia también es el mundo de las posibilidades abiertas, que no había, no se daba en sociedades mucho más organizadas y estructuradas. De estos caos visuales pueden salir primero para nosotros una gran diversidad de significaciones, que estas imágenes se prestan a muchas interpretaciones. Dos, posibilidad significa también no solo posibilidad interpretativa, sino también posibilidad real, lo que puede suceder en el mundo. Si me refiero a esto, desorden del cuarto, parece que el hombre puede hacer muchas cosas en el mismo sitio, pero precisamente puede hacer muchas cosas. Así que están abiertas las opciones dentro del desorden. Y quizás lo que evidencia bien también es esta. Si ustedes se fijan en ese detalle, un edificio bien organizado, de hecho, ventanas en forma de rectángulos, de este caos que
quizás podemos construir algo parecido a eso. El desorden puede salir de un orden. También, y eso es más obvio que quizás con la imagen del siglo XIX, están las ruinas o basura y ramas de árboles, un caos visual al frente, pero en el fondo está la casa. Así que aquí, este caos visual que está en primer plano puede ser entendido como, claro, quizás esta casa va a terminar igual como este desorden, pero quizás la podemos ver al revés. Podemos pensar que de este caos va a salir. Eso creo también que tiene que ver con la idea democrática, de que son abiertas las opciones. Para terminar, obviamente estas imágenes de desorden no son superficies muy organizadas, pero claro, no están tiradas al azar. Aquí el desorden es un desorden bajo control, ¿sí? Bajo el control del dominio del artista. Pueden parecer muy pobres estas imágenes en términos de composición o de impresión, pero en realidad son imágenes que me parecen ser muy ricas para la reflexión, y espero que las distintas pistas que mencioné hayan llamado la atención sobre esa posible reflexión. Muchas gracias. Bueno, tenemos un pequeño espacio, no sé si hay comentarios, dudas, preguntas.